¿Sustituirán los robots a los humanos? Esta es una pregunta que vuelve a surgir cada vez que un gigante de la robótica como Boston Dynamics lanza un nuevo robot al mercado, mostrando que cada vez el esfuerzo humano no solo será menos requerido, sino incluso sustituido por las numerosas habilidades de los robots. Hola a todos los amantes de la tecnología. Hoy vamos a hablar sobre Boston Dynamics, la empresa líder en robótica avanzada, que quiere hacer de este mundo un lugar mejor a través de su tecnología, para que muchas de las tareas y esfuerzos que tenemos que hacer, cada uno como persona en nuestro día a día, las puedan pasar a hacer las máquinas. Aunque no todo el mundo tiene esta visión sobre la inteligencia artificial y los robots, sino que mucha gente se posiciona en contra de esto por el hecho de que sorprenda el fin de muchos puestos de trabajo. A pesar de que esto sea cierto y cada vez la tecnología permite automatizar muchos puestos de trabajo, a lo largo de la historia hemos podido comprobar que al mismo tiempo han ido surgiendo nuevos tipos de trabajos. Un claro ejemplo de ello es YouTube, que hace 30 años no existía, y por tanto, el trabajo de un youtuber y muchos otros que surgen gracias a la existencia de esta red social tampoco existían. Por tanto, teniendo esto en cuenta, vamos a dar comienzo al tema de este video, la empresa Boston Dynamics. En este video vamos a hablar de quiénes son, qué hacen y cuáles han sido sus robots más populares, así que prepárate unas palomitas porque la cosa se va a poner interesante. La empresa y sus productos. Boston Dynamics es una empresa que fue fundada en el año de 1992 y se dedica a la ingeniería robótica. Su sede está en los Estados Unidos, concretamente en la ciudad de Massachusetts. A lo largo de los años, la empresa se ha destacado por su desarrollo pionero de robots que son capaces de imitar los movimientos humanos y de animales. El objetivo de la empresa es desarrollar robots de alta tecnología para aplicarla a varios ámbitos, como puede ser la automatización en fábricas o la movilidad en general, por lo que este tipo de robots va a terminar sustituyendo nuestro trabajo manual y ayudar a las personas a solucionar problemas y buscar alternativas más eficaces para todo. Eso es un hecho innegable. A pesar de haber empezado trabajando para el ejército estadounidense y haber sido adquirida por varias empresas, entre ellas Google en 2020, fue comprada por Hyundai. Vamos a detenernos brevemente en el año 2013, cuando Google mostró interés por la empresa. Este interés repentino que tuvo Google hacia la robótica era debido al crecimiento de la popularidad de Boston Dynamics en Internet, ya que esta popularidad dio arranque a una carrera de la robótica entre grandes empresas y potencias mundiales. El grupo empresarial al que pertenecía Google también había adquirido otras empresas de robótica con el fin de convertirse en el líder de la robótica. No obstante, el plan de Google se desmoronó cuando el líder de proyecto, Andy Green, salió de la empresa a causa de un escándalo sobre abusos sexuales a empleadas. A pesar de estos imprevistos, Boston Dynamics tenía bastante independencia durante su etapa en Google y consiguió seguir desarrollando proyectos. Entre dichos proyectos, uno de ellos era el Atlas, un robot que crearon en colaboración con el Instituto Tecnológico de Massachusetts. Se trata de un robot humanoide, es decir, con forma de persona. Es de última generación y está diseñado para caminar, correr, saltar y mantener el equilibrio. Todo esto sobre terrenos y entornos difíciles. Este robot tiene un sistema de control de movimiento muy desarrollado que hace posible que se adapte tanto a diferentes entornos y situaciones como que realice tareas complejas. Cuenta con sensores de proximidad y cámaras por todo su cuerpo que hace posible que drive obstáculos, así como su estructura que está hecha de aluminio y fibra de carbono, convirtiéndolo en ligero pero resistente a la vez. Tiene 4 extremidades, mide 1,75 metros y es capaz de escalar y saltar. Atlas cuenta con una batería de ion litio y se ha utilizado para situaciones como exploraciones de minas, rescates, automatización de tareas y como apoyo en zonas devastadas por desastres naturales. Entre sus aplicaciones más específicas es capaz de andar a través de escombros, abrir puertas, subir escaleras, encender válvulas, entre otros. En definitiva, Atlas es un robot humanoide con un sistema de control de movimiento muy avanzado. A pesar de ser creado en 2013, 3 años más tarde se presentó una nueva versión que permitía al robot desplazarse por nuevas superficies como edificios. La principal característica de Boston Dynamics es el hecho de que dan forma física a la inteligencia artificial. Su primer producto, un perro robot llamado Big Dog, fue creado para ser utilizado como una plataforma de transporte por el Departamento de Defensa de los Estados Unidos. Este robot cuenta con un sistema de control de movimiento avanzado que hace posible que se mueva por terrenos con difícil acceso. Es capaz de soportar hasta 150 kilogramos y resulta más eficiente que un coche, ya que sus patas son capaces de soportar más tipos de superficies. Su cabeza tiene cámaras y sensores que hacen posible que pueda moverse por su entorno. Pero Big Dog tiene un problema y tuvo que ser descartado para el uso en los campos de batalla y cualquier aplicación militar, así como para la construcción y la ayuda a personas con necesidades especiales. El proyecto se canceló porque era muy ruidoso y lento.
aunque si es que es verdad que a pesar de tener defectos, allanó el terreno para sus predecesores. En temas de velocidad, el robot Cheetah, creado por la empresa en el año 2011, es conocido por ser el robot más rápido del mundo, alcanzando una velocidad de 45 km/h. Su diseño le permite imitar el movimiento y la agilidad del guepardo y tiene 4 patas mecánicas que se mueven gracias al sistema de control de movimiento integrado en su sistema que le permite adaptarse a varios tipos de superficies. Su capacidad para evitar obstáculos, correr más o menos rápido y seguir direcciones en tiempo real se debe a los sensores y las cámaras que tiene integradas en su estructura. Cheetah se ha usado en diversas investigaciones de robótica, así como en estudios de biomecánica que permiten entender de forma más detallada el movimiento de los animales y cómo este puede aplicarse a robots. Boston Dynamics ha creado otras versiones de Cheetah, como la versión Mini, cuya especialidad es dar volteretas y saltar, o el Wildcat, que también puede llegar a correr en superficies poco regulares hasta alcanzar los 32 km/h. Otro de sus proyectos estrellas es Spot, cuyo prototipo fue creado en 2015. Es un robot de 4 patas que es capaz de andar por terrenos y superficies irregulares como sus otros diseños, además de hacer maniobras en entornos inaccesibles para las personas. A pesar de parecer un juguete para niños, fue creado para uso militar. Spot tiene una estructura resistente, puede cargar hasta 14 kilogramos, contiene cámaras y sensores para evitar obstáculos y poder moverse. Hasta ahí, no es muy distinto al resto de robots de Boston Dynamics, pero lo que lo hace destacar son sus patas con articulaciones y su tamaño más pequeño. En 2006, la empresa creó una versión mini de su robot Spot, cuyo nombre es Spot Mini, aunque este se empezó a vender 3 años más tarde, en 2019. Este también consta de 4 patas, aunque su peso no supera los 25 kilogramos y se trata del robot más silencioso que ha creado Boston Dynamics. Este funciona incluso sin electricidad directa y puede llegar a durar 1 hora y 20 minutos sin necesidad de carga. Otro de los robots desarrollados por la empresa de Massachusetts es Sandfly, que pesa 5 kilogramos y su función es dar grandes saltos, tanto que puede llegar a dar saltos de hasta 9 metros de altura y 7.6 metros de distancia con un solo salto. Una auténtica animalada. Cuenta con un sistema de estabilización de giroscopio que permite que la cámara integrada en su sistema consiga grabar lo que ve el robot sin que la imagen se vuelva inestable, dando la posibilidad de tener una visión clara durante todo el tiempo que dure el salto. Actualmente existen varios modelos de este robot que se utiliza principalmente para prácticas militares. El robot Handle, o podríamos llamarle el ayudante de almacenes, fue presentado en 2017 y se trata de un robot que se equilibra sobre 2 ruedas. Handle puede saltar, levantar y transportar objetos pesados e incluso desviarlos ágilmente. Tiene un brazo que puede alcanzar los 3 metros y es capaz de soportar hasta 15 kilogramos. Ha sido creado para ser usado en fábricas o almacenes, ya que es capaz de mover, transportar y colocar cajas, entre muchas otras funciones. No cabe duda de que los robots resultan muy eficientes a la hora de sustituir a las personas en aspectos como puede ser el trabajo, ya que a largo plazo la inversión en robots resulta más beneficiosa debido a que no se les tiene que pagar un salario por su trabajo. Pueden trabajar en cualquier hora y lugar sin importar las condiciones. Además, los robots son una excelente arma de guerra, ya que así no se tendría que sacrificar la vida de las personas en estas. En definitiva, se nota que a los de Boston Dynamics les gustan las acrobacias y el parkour, ya que no paran de crear robots a los que se les da la gana escalar y dar volteretas. Estaremos atentos para ver qué es lo próximo que se les ocurre. Y si tú tampoco te lo quieres perder, lo mejor que puedes hacer es suscribirte a este canal. Nos vemos en la próxima.